¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Agility Talk. Muchas gracias por estar ahí. Si os parece, estoy viendo que está justo ahora conectándose bastante gente. Esperamos un par de minutillos y comenzamos. Hola a todos los que os estáis conectando. Acabamos de comentar que esperamos un minutillo, que están conectándose ahora algunos de los asistentes, de los inscritos. Un minutillo y comenzamos con el Agility Talk de hoy. Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando. Muchas gracias otra vez a todos los que estáis conectados a esta presentación, a este Agility Talk de hoy, en el que os vamos a contar de forma muy resumida, porque media horita, 35 minutos no da para mucho más. Si queréis luego más información, por supuesto, podéis contactar con nosotros. Vamos a hablar de cómo disminuir la rotación no deseada y ser capaces de analizar sensaciones de nuestros profesionales gracias a la utilización de People Analytics, y os vamos a contar un caso práctico en el que estamos trabajando. Me acompaña hoy Rubén Marín. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Rubén Marín trabaja en el equipo de People Analytics de Agility como especialista en la parte relacionada precisamente con People Analytics. A mí ya me conocéis, soy Carlos Cabañas, he participado en otros de los talks que hemos desarrollado a lo largo de los últimos meses. Estoy a cargo del desarrollo de negocio en el área precisamente de Talent and HR Solutions, o sea, soluciones para la transformación digital en el área de talento y de recursos humanos. No me voy a enrollar mucho con la presentación, porque lo importante hoy, más que la introducción como tal, es escuchar luego a Rubén lo que nos cuenta acerca de la magia que muchas veces se consigue con este tipo de soluciones. Solamente una muy breve introducción para los que no conozcáis Agility. Agility es una compañía de transformación digital. Todos los proyectos que abordamos tienen que ver con la transformación digital de los negocios, de los procesos de las organizaciones. Somos más de 300 profesionales, es una multinacional de origen español, con presencia ahora ya también en Italia, Latinoamérica, creciendo seguramente en breve en muchos más países, porque la idea es abarcar y extender nuestro conocimiento cuanto más lejos mejor. Contamos con unos 600 clientes activos y desarrollamos nuestra actividad, como digo, siempre en el ámbito relacionado con la transformación digital. Y en el caso concreto de los recursos humanos, trabajamos con un ecosistema de soluciones, que es el que denominamos Best Talentia, que incluye como parte troncal una plataforma que muchos de vosotros conoceréis y que se llama Denario. Denario es la que, en el esquema que estáis viendo en la pantalla, pues tiene más que ver con las partes más tradicionalmente ligadas a administración de personal, todo el tema gestión de nóminas, solicitud de vacaciones, registro horario, etcétera, etcétera. Se mete en la parte de talento y de mejora de la experiencia del empleado, aparte de con el propio portal, que es un canal de comunicación fundamental para establecer un contacto lo más cercano y eficiente posible entre recursos humanos y el resto de profesionales de la organización. Portal web y aplicación móvil, ya lo conocéis. Tiene módulos específicos para formación, para gestión presupuestaria, un módulo muy avanzado de planificación, donde aquí la analítica y la inteligencia artificial también tienen mucho que decir. Y sobre la capa de Denario ampliamos el conjunto de funcionalidades con módulos complementarios, por ejemplo, como el de bienestar financiero. Sabéis que hemos llegado a una alianza con Payflow para que su solución sea nuestro módulo de bienestar financiero, un módulo específicamente dedicado a la medición y optimización de clima laboral,
una pieza de Assessment Center con un enfoque que va desde lo más tradicional, con los cuestionarios online para medir competencias, etcétera, hasta incluso escape room virtuales para llevar a cabo actividades de identificación de capacidades pues más relacionadas con habilidades más blandas como la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo. Funciona bastante bien. Y lo que hacemos además es, por encima de todos estos módulos, tanto de Denario como los que lo complementan, desplegar una capa analítica que trabaja con los datos que generamos aquí o en otros sistemas, donde, por ejemplo, tenemos un módulo específico para temas de selección, atracción y selección de talento, productividad, y uno específicamente enfocado a un tema en el que vamos a hacer foco hoy, la fidelización del talento. Se trata de ver cómo, con la información que recogemos, con nuestra situación actual y con lo que podemos gestionar basándonos en información concreta, en datos y no en opiniones subjetivas, cómo podemos actuar para mejorar nuestro employer branding, nuestra estrategia de fidelización de talento y luchar pues contra lo que está pasando ahora y que habréis oído todos hablar de ello, ¿no? La fuga de talento, lo que cuesta en ocasiones atraer talento para determinadas posiciones. ¿Cómo podemos trabajar para mejorar en ese sentido? Si os parece, Rubén, como digo, va a estar con nosotros exponiendo una maravilla acerca de lo que es el procesamiento del lenguaje natural en el punto 2 que veis en pantalla, cómo impacta eso en el análisis de opiniones y cómo verlo con un caso práctico. Y en esta introducción, después de lo que os he contado de Agility como tal, a mí me gusta siempre encuadrar la idea de qué es People Analytics, porque no solo con este término, sino en general con todo lo que últimamente tiene que ver con tecnología, yo creo que hay mucho humo. Y una de las claves de que lo que pongamos en marcha funcione es que esté aterrizado, que responda a nuestra situación concreta y que ni sobreactuemos ni infraactuemos. Entonces, vamos a intentar definir qué es People Analytics para saber qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y cómo hacerlo. Para empezar la definición, yo diría que esto va, por supuesto, si hablamos de analítica, de tener datos para gestionarlos. O sea, lo primero es obtener datos, ser capaces de gestionarlos y de tratarlos. Y fijaos que pongo un asterisco en disponibles, porque aunque hablemos de People Analytics, no todos los datos tienen por qué venir de la plataforma de gestión de personas, de la plataforma de gestión de recursos humanos, de la plataforma de gestión del talento. Muchas veces podemos enriquecer esos datos con datos de otras fuentes y además, fijaos, también un matiz importante, muchas veces los datos están ahí y no pensamos que están disponibles. Y esto tiene mucho que ver con lo que va a hablar también Rubén. Hay datos que están ahí históricamente y que no hemos podido tratar. Bueno, pues ya podemos hacerlos disponibles. Ahora lo veremos. Pero ¿para qué queremos tener esos datos, gestionarlos y tratarlos? Pues porque gracias a las capacidades que nos brinda la analítica avanzada, también Rubén nos contará ahora acerca de algunas claves del por qué ahora podemos hacerlo y antes no, si esto va de People Analytics, tenemos que ser capaces de analizar. Y aquí, las capacidades que hoy ya tenemos gracias a esa analítica avanzada, podemos actuar para optimizar la estrategia de gestión del talento de nuestra organización. Esto no es una moda, no es un porque sí, no es poner en marcha People Analytics porque sea un término molón del que se habla mucho, sino que tiene que servir para algo. Estamos hablando de personas, estamos hablando de datos, estamos hablando de gestionar para optimizar nuestra estrategia de gestión del talento y aquí sí que podemos tener diferentes enfoques, dependiendo del grado de madurez en el que nos encontremos, de los datos de los que dispongamos, de información histórica, pero podemos ir desde un enfoque descriptivo, pues vamos a ver qué ha ocurrido, qué ha pasado, tengamos datos claros para a partir de esa información poder actuar, pero podemos llegar incluso hasta un nivel prescriptivo, que el propio sistema me ayude a tomar decisiones o que haya algunas decisiones que pueda tomar incluso de forma autónoma, aunque siempre se recomienda que de forma supervisada para evitar sesgos y demás. Pero lo importante, nos apoyamos en herramientas tecnológicas que solo están a nuestra disposición desde hace unos años. Muchas de las cosas que se hacen ahora estaban en la teoría de hace mucho tiempo, pero no podían llevarse a la práctica. Hoy ya sí. Entonces, resumiendo como puntos clave de People Analytics, esto va de gestionar datos, estén donde estén, estructurándolos como sea necesario, gestionándolos y tratándolos, para con analítica avanzada y haciendo uso de la tecnología, optimizar nuestra estrategia de gestión del talento, con más o menos complejidad, con más o menos grado de avance en función de cómo nos encontremos.
Esto que veis aquí, que parece que hay muchísima información, pero quedaos con los 3 niveles de la pantalla, resume cómo recomendamos nosotros comenzar un proyecto relacionado con qué hago para minimizar mi fuga de talento. Hay determinados sectores, me atrevería a decir que ya todos, donde la lucha por el talento es tremenda. Y la gente dice, es que se me va gente y a veces sí sé que hay una causa detrás, pero otras veces que no lo sé. Y hay determinadas salidas, incluso masivas, que dices, ¿y por qué? Bueno, pues podemos poner en marcha un proyecto de analítica para, a partir de la información disponible, ser capaz de actuar. ¿Cómo? Pues primero, identificando dónde están los datos. En el caso de recursos humanos, suele haber muchísima variedad. Hay datos que pueden estar en una plataforma propia de recursos humanos, un HCM, si veis por ahí literatura al respecto, como puede ser Denario, Vestalentia, SuccessFactors, Workday, un montón. Pero muchas veces hay información que no está en esa plataforma, está en archivos de Excel, de Word, de PowerPoint, en PDFs, en sistemas satelitales a recursos humanos. Bueno, pues tenemos que ser capaces de identificar esas fuentes de datos y gestionar el cómo vamos a tratar esa información. La parte correspondiente a la información, si queréis, más tradicional, más de base de datos, está claro cómo tratarla. Y tenemos que ir un pasito más allá, y aquí es donde entra People Analytics, la inteligencia artificial, Machine Learning, para ser capaces de trabajar con la información no estructurada. Ahora nos cuenta algo Rubén. Después de que tenemos esa información, llega el momento de ponernos a trabajar con la magia, como yo digo. Vamos a ser capaces de desarrollar un modelo que nos permite incluso anticipar la fuga de talento de la organización. ¿Cómo? A partir de esa información histórica, identificamos lo que llamamos causas raíz, definimos un modelo que a partir de determinadas variables impactan en un riesgo de fuga y definimos ese modelo predictivo para, en la tercera parte, decir, oye, como resultado del proyecto, tengo aquí una herramienta que me permite segmentar mi población actual. Fijaos en la parte B, esos puntitos que se mueven haciendo grupos. Pues eso que viene de un histórico lo aplicamos en nuestra plantilla actual, identificamos, como dicen los técnicos también, clústeres, distintos colectivos con distinto riesgo de fuga y a partir de ahí definimos cómo actuar. Fijaos que recomendamos también llevar a cabo un workshop concreto porque esto no va de café para todos. O sea, ojalá las causas del riesgo de fuga fueran las mismas en todas las organizaciones, ojalá las medidas funcionaran igual en todas partes, pero esto no es así. Esto se trata de poner en marcha un modelo adaptado a cada casuística, a cada organización y a partir de ahí ponernos a trabajar y a tomar medidas concretas donde también podemos apoyar no solo desde Agility con la parte tecnológica, sino con la parte de consultoría de recursos humanos, de buenas prácticas de valoración de puestos, generación de buena imagen empresarial, employer branding, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo a partir de aquí, si os parece ya, después de esta introducción un poco acerca de lo que es Agility y de cómo abordar un proyecto de este tipo, hemos hecho foco en una parte clave que es ¿qué hacemos con la información que no está estructurada? ¿Cómo detectamos los sentimientos de la organización de aquellas respuestas que no están en una base de datos tradicional? Y aquí es donde entra Rubén con su magia y nos cuenta. Todo tuyo, Rubén. Muchas gracias, Carlos. Vale, pues espero que se me vea la presentación. Creo que se me ve, ¿verdad? Sí, ahí está. Vale. Vale, pues voy a pasar a un poquito ya a entrar en lo que es el procesamiento del lenguaje natural y específicamente lo que es el análisis de opiniones. Y ya luego veremos lo que se puede hacer en un caso de práctico de recursos humanos. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural dentro de todo este ecosistema de People Analytics? Pues como estuvo antes comentando Carlos, antes no se podían hacer determinadas cosas con los ordenadores o estaban muy basados en la práctica, pero con los avances que ha habido en la tecnología referente a los datos, el People Analytics también ha podido utilizarlo para extraer información que es útil de los datos de recursos humanos. Esto lo podríamos dividir por ejemplo, en tres ámbitos, ¿no? El Big Data para integrar todos los datos que son muchísimos y que crecen cada vez más rápido, el Machine Learning para aplicar algoritmos y luego está esa parte más avanzada de procesamiento del lenguaje natural que nos permite aplicar algoritmos a datos que no están como en una tabla, sino que son más libres, son más texto y que no tienen como una estructura compleja.
Y todos estos avances que han habido en estas tres áreas, pues por supuesto las podemos aplicar a recursos humanos, igual que la han aplicado para marketing o para finanzas, en fin, otros ámbitos de la empresa. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural? Esto es un área dentro de la ciencia computacional que lo que hace es que le enseña o habilita a una máquina para que sea capaz de analizar, modelar y entender y trabajar con el lenguaje humano. Dentro de lo que es el procesamiento del lenguaje natural hay diferentes tareas, ¿vale? Que persiguen diferentes objetivos. Aquí hay 5, pero realmente hay más. Pero bueno, las 5 más frecuentes o las más llamativas, por así decirlo, podríamos decir que son estas, ¿no? Por un lado, el modelo del lenguaje, que se busca que la máquina sea capaz de entender el contenido del texto de forma que te pueda proponer la siguiente palabra mientras tú escribes el texto, por ejemplo, el autocorrector del móvil que te va proponiendo palabras o el autocorrector del Word que te dice si una palabra está bien escrita, si está mal escrita, si debería ir seguida de coma. Otra de las cosas que se puede hacer es clasificar textos para decir si es spam o no, si es un texto positivo, si es negativo, si es un texto de odio, por ejemplo. La extracción de la información. Esto busca más extraer información del texto que es relevante para nosotros. Por ejemplo, existen analizadores de facturas, por ejemplo, que te dicen qué parte de un texto es un concepto, qué parte es una cantidad, qué parte es una empresa, o por ejemplo, lectores de currículums que si una determinada palabra se hace referencia a una persona que sería el candidato, o si hace referencia a una habilidad, o a una empresa, o a una experiencia. Esto sería la extracción de la información. Este es el ámbito en el que nos vamos a centrar más adelante cuando veamos la metodología de análisis de opiniones. Y luego tenemos otros ámbitos como por ejemplo recuperación de la información. Esto es recuperar qué documentos son más relevantes para una consulta. Esto es el ejemplo más claro es Google. Aquí en base a unas palabras que yo quiero buscar, lo busca dentro de un servidor que en este caso es Google, ¿vale? Y lo que hace es devolverme los documentos que más se relacionan con la consulta que yo he lanzado. Y luego tenemos chatbots también que intentan mantener como conversaciones con las personas. Aquí ya no solamente escrito, sino también puede ser de manera hablada, ¿no? Pues, por ejemplo, los bots de atención al cliente que te preguntan, por favor, resuma brevemente el motivo de su llamada. Pues que la máquina sea capaz de entender lo que le está diciendo y también de comunicar unas conclusiones de a las que ha llegado la máquina o proponer otras preguntas en función a la respuesta. En fin, como mantener pequeñas conversaciones. Aquí, Rubén, si Vamos me a permites un segundo, hay un ejemplo muy chulo por complementar todo esto también, porque está un poco como mezcla de todo lo demás, de extracción de información, clasificación de textos y demás. No sé si conocéis, hay ya incluso algoritmos que son capaces de resumir cantidades ingentes de texto, volúmenes muy grandes de texto, y por ejemplo llegó a ser capaz de resumir Alicia en el País de las Maravillas en 136 palabras. Imaginaos esto para el área de recursos humanos en el resumen de grandes memorias de información, volumen de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente como anécdota. Vale. ¿En qué consiste la parte más específica de extracción de la información? Aquí lo que buscamos es detectar y extraer patrones lingüísticos que son interesantes. Por ejemplo, si yo tengo una frase, yo me llamo Rubén y tengo un coche de la marca Renault, ¿qué podemos sacar de aquí? Pues una de las cosas que se pueden extraer de esta frase, por ejemplo, son las palabras clave. Rubén, coche y Renault serían palabras que resumen un poco el contenido de la frase. No te dice exactamente qué, es decir, tú con Rubén, coche y Renault no puedes saber exactamente qué digo, pero esas serían un poco lo que resume la temática de la frase. Otra de los aspectos lingüísticos que podríamos sacar son las entidades. Las entidades suelen ser como sustantivos o nombres propios que tienen como una representación en el mundo real de una cosa concreta. Por ejemplo, en este caso, si le pasamos un detector de entidades a esta frase, nos devolvería Rubén, persona, Renault, marca o coche,
o si tuviese, por ejemplo, Barcelona, serían 2 puntos localización, o comunidad autónoma, o territorio, o lugar. Se trata de clasificar un poco las palabras que son importantes dentro de una categoría. Luego tenemos la desambiguación. Aquí va de seleccionar un poco el sentido que tiene una palabra en una frase. Por ejemplo, marca, sin ningún contexto, podría significar una marca de un coche, de un ordenador, de, pues, no lo sé, de una marca de ropa, pero también podría significar una marca de pues, un tipo de seña que yo hago pues, en un papel, en la pared, una marca. Entonces, ¿qué significado tiene marca en una frase concreta? O, por ejemplo, banco. El banco puede ser una institución para meter dinero o puede ser un banco para sentarse. ¿Cuál es el sentido de esa palabra en esta frase? Esto es lo que se llama desambiguación. Y luego, finalmente, tenemos lo que todos estudiamos en el colegio y que siempre pensamos que no va a servir para nada, que son los análisis sintácticos de las frases y demás. Pues esto aquí sirve porque podríamos seleccionar, por ejemplo, pues los sustantivos, los verbos y qué relación tiene una palabra con otra para no sacar simplemente coche, Renault, Rubén, sino, oye, ¿cómo se relaciona esta palabra con las demás dentro de una frase? Entonces, ¿para qué queremos todo esto? Porque claro, así visto en abstracto como que no tiene mucha utilidad. Pero si lo utilizamos, por ejemplo, para las opiniones, podríamos ir un paso más allá, porque dentro del procesamiento del lenguaje natural, nosotros somos capaces de clasificar esta opinión que tenemos aquí en pantalla como positiva, negativa o neutra, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto es una opinión positiva. La persona comenta, pues la entrega se hizo rápidamente, una vez recibido el portátil se aprecia la calidad del mismo, tiene buenos acabados, el tacto del teclado es bueno, etcétera. Si yo enseño a un algoritmo a decirme si esto es positivo, negativo o neutro, simplemente me voy a quedar ahí. O incluso si yo me fijo solamente en las estrellitas, puedo decir, vale, pues esta opinión es positiva, negativa o neutra. Pero si yo soy la persona que desarrolla o que realiza este portátil, eh, querría saber un poco más allá de lo que piensan sobre mi producto, ¿no? Entonces, con tener opinión positiva, negativa o neutra no me vale. Quiero saber qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos extraer que la entrega es rápida, que los acabados son buenos, que el tacto del teclado y la sensibilidad del touchpad también es buena, que la pantalla se ve bien, que el tamaño es compacto, que el peso es ligero, que la relación calidad-precio es buena. Todo esto se pierde cuando solamente decimos si una opinión es positiva, negativa o neutra. Entonces, esto es información que es relevante y que podríamos obtener a través de la extracción de información um, del procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo hacemos esto? Detectando aspectos y detectando opiniones. Por ejemplo, en la opinión que acabamos de ver sobre el portátil, si nosotros solamente nos fijamos en los sustantivos, ya podemos saber qué es lo que habla la gente cuando opina sobre el producto. Suele opinar sobre la entrega, suele opinar sobre los acabados, sobre el touchpad, sobre la pantalla. Es decir, qué es lo que a la gente le importa del producto eh, que yo estoy intentando comercializar. Y luego también podemos extraer las palabras que se relacionan con estos aspectos de mi producto y ver si esas palabras son positivas o negativas. Por ejemplo, entrega rápidamente sería algo positivo. Tacto del teclado es bueno. Pues eso son cosas positivas, negativas, y aquí podemos entrar como un poquito más en el detalle. Y todo esto se hace extrayendo un poco las relaciones entre las palabras, porque aquí en lo que nos fijamos es un poco es en los patrones lingüísticos que existen dentro del texto. Por ejemplo, si extraemos, como he dicho antes, los sustantivos y extraemos además los adjetivos, podemos ver patrones como, por ejemplo, tamaño compacto, peso ligero. Son cosas que nos dan más información y no se quedan solo en una opinión positiva o negativa, y que son de mucha utilidad a la hora de saber qué es lo que puedo mejorar o qué es lo que estoy fallando o qué es lo que le encanta a la gente sobre nuestro producto, servicio, etcétera. Esto en cuanto a productos y cosas que se suelen comercializar, pero ¿qué pasa con recursos humanos? Nosotros participamos en un proyecto en el que tenían mucha información en
campos de texto libre en las típicas encuestas de salida que se suelen enviar a las personas que se van a ir, que se suelen recoger y la persona ahí suele poner información, pero que muchas veces a lo mejor por falta de tiempo o porque son demasiadas opiniones no nos paramos a leer. Y esto es una buena manera de a lo mejor sacar información de, oye, ¿qué es lo que está diciendo la gente de nuestra empresa a la hora de irse, ¿no? Si nosotros simplemente extraemos los sustantivos de aquí, podemos fijarnos que la gente cuando se va de la empresa habla de potencial, de crecimiento, de ritmo, de retos, de ambiente, de relación. Estas son cosas que a la gente le importa de la empresa. Y luego podemos extraer, por supuesto, las palabras que se relacionan con estos aspectos y ver si la persona pues está teniendo una buena opinión sobre ese aspecto concreto o no. Lo mismo pasa con la frase de abajo, por ejemplo, el teletrabajo no existe, la flexibilidad es escasa. Al final se trata de ver un poco qué aspectos se están valorando aquí. En este caso concreto, en la encuesta de salida, había dos campos. En uno te preguntaba sobre lo mejor que tiene la empresa y en otro te preguntaba sobre lo peor. Entonces, si nosotros vemos un poco la frecuencia de cada palabra, de cada sustantivo, de cada patrón, podemos plasmar un poco la información como con gráficos. Y aquí simplemente, solamente extrayendo los sustantivos, sin extraer las palabras que se relacionan, ya podemos saber qué es lo que está diciendo, qué es lo que está opinando la gente sobre lo mejor de la empresa y lo peor. Aquí, por ejemplo, en este caso concreto, lo que mejor valoraban eran los compañeros, el ambiente, las personas, la gente, el equipo, y lo peor, la flexibilidad, el teletrabajo, la comunicación. Al final, ya simplemente con extraer los sustantivos te está dando mucha información de qué es lo que le importa a la gente de la empresa, qué es lo que valoran y qué es lo que critican cuando se van, que es como es un paso más allá de simplemente decir si una persona está contenta o está triste, pero ¿por qué? Es ir un paso más allá. Si luego, además, extraemos las palabras que acompañan a esos aspectos, podríamos tener como un cuadro de mando más cualitativo en el que decir, vale, pues la compensación, el ambiente, la flexibilidad y la cultura son aspectos importantes de nuestra empresa y la gente opina esto en general. Pues opina que la compensación no es muy alta, que es insuficiente, pero que el ambiente es bueno y es amigable. Luego, por ejemplo, si tuviésemos un campo como de fecha, podríamos ver la evolución de esa opinión y entender un poco cómo han impactado diferentes estrategias, por ejemplo, que podemos llevar a cabo, ¿no? En este caso, la empresa pues había implantado ciertas iniciativas a finales de 2019 y aquí se pudo ver cómo la opinión de la cultura cambiaba. Ya la gente pues a la hora de irse no opinaba tanto que la empresa, que la cultura era rígida y anticuada. Empezaban a ver algunas personas que opinaban que bueno, que también la cultura era que se estaba modernizando, ¿no? Entonces, esto es súper útil también a la hora de conectar un poco determinadas iniciativas con el impacto que están teniendo en el negocio, porque si me lo invento, el 60% de las personas que se van por la cultura y ahora estoy viendo que no se están yendo por eso, porque la opinión sobre la cultura es positiva y se ha reducido al 30%, ese impacto que yo he provocado con esa iniciativa se puede medir con lo que yo he hecho, o sea, se puede medir en los resultados que estoy teniendo, porque aquí lo tengo claro. Esto es simplemente a nivel cualitativo, o sea, de ver un poco qué es lo que piensa la gente y de tener un poco más las palabras o cómo califican los empleados los diferentes aspectos. Pero esto también, por ejemplo, se puede calificar de alguna manera. Es decir, si yo, por ejemplo, le doy una cantidad negativa a insuficiente, no equitativa y adecuada, no, perdón, y baja, y adecuada le doy una cantidad positiva, yo luego puedo medir cómo de bien o cómo de mal lo estamos haciendo con respecto a la compensación. Y podríamos dibujar un perfil del employer branding y decir, vale, pues de cara afuera o de cara a las personas, los aspectos más importantes de la empresa son estos y este es un poco
una medida de decir de cómo de bien lo estamos haciendo en cada uno de estos aspectos dentro de recursos humanos. En esta empresa concreta, lo mejor era el ambiente y el desarrollo y lo peor era la flexibilidad y la cultura. Entonces, esto te da una idea de, oye, si tengo que llevar a cabo determinadas iniciativas, ¿en dónde lo voy a hacer? Porque si me gasto mucho dinero en mejorar el ambiente, pero el ambiente ya está súper bien, ¿para qué? O sea, realmente no estoy impactando en nada, pero si intento dibujar este perfil del employer branding y ver que la flexibilidad de la cultura es donde más estoy fallando, esto me da una idea de, vale, pues voy a voy a realizar esfuerzos en mejorar estas dos cosas. Realmente, y esto fue lo que ellos hicieron y esto fue lo que se vio a lo largo del tiempo, cómo mejoraba. Cultura y flexibilidad no llegaron a ser los mejores aspectos, los más valorados en cuanto a employer branding, pero oye, mejoraron y si siguen implantando medidas en este sentido, puede que algún día lleguen a tener una muy buena cultura y una muy buena flexibilidad. Pero si no tengo un mapa de hacia dónde tengo que ir, pues realmente no voy a ir un poco a ciega. Y bueno, ¿esto se puede utilizar solamente para encuestas de salida? Pues claro que no, o sea, esto se puede utilizar, por ejemplo, para encuestas de clima laboral, que suelen tener un campo abierto y la gente se suele expresar ahí lo que opinan sobre diferentes cosas o un campo en general. Los currículums también, los planes de desarrollo individual, las evaluaciones del desempeño, todo aquello que tenga un campo libre y que no se esté analizando de ninguna manera, se puede analizar y se puede ver qué información nos está dando, ¿no? Necesito tener los datos perfectos, los sistemas súper integrados, todo, necesito tenerlo ya preparado para poder realizar este tipo de iniciativas, no. Para poder hacer un análisis de opiniones simplemente basta con sacar un poco provecho a lo que ya mucha gente tiene, ¿no? Porque muchas empresas hacen encuestas de salida, hacen análisis, bueno, hacen encuestas de clima laboral. Y nosotros básicamente lo que solemos hacer o como solemos recomendar para empezar a movernos aquí es primero entender muy bien qué ofrece el People Analytics, cuáles son los problemas de negocio que estoy teniendo, para luego, bueno, unir esas dos partes, ¿no? Decir, vale, pues qué puedo aprovechar del People Analytics para resolver el problema que estoy teniendo, ¿no? Y acabar con un roadmap del proyecto. Nosotros lo tenemos estructurado en una metodología que se llama People Data Lab, que básicamente se apoya mucho en el design thinking bueno, colaborativamente con el equipo de recursos humanos y con otros que también tengan relación, pues bueno, analizar un poco las necesidades, cómo nos puede ayudar el People Analytics y en establecer muy bien los objetivos, el roadmap de los proyectos y bueno, es una manera de empezar, ¿no? O sea, creo que lo importante de aquí es que nos vayamos un poco con la idea de que no hace falta tener los datos perfectos, que muchas veces se puede empezar desde lo que tengamos ya. Y bueno, esto ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que todavía tenemos tiempo para resolverla. Sí, muchísimas gracias, Rubén. Sí, ahora si queréis, en la ventana de chat, en las preguntas, nos pasáis algunas, si queréis. Yo, por cerrar un poco lo que has contado, me quedo con 3 o 4 ideas. Y una es que ya somos capaces de sacar partido de la información textual, de campos abiertos que hasta ahora pues quedaba fuera del alcance de la explotación, ¿no? Imaginaos en la típica encuesta de clima laboral, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntas, oye, ¿qué opinas de la comunicación corporativa? Entre 1 y 5 y te ponen un 3. Qué distinto es quedarse con el 3 a poder analizar el porqué de ese 3. Y ya somos capaces de hacerlo. Luego también recomendación, más que observación sobre lo que ha comentado Rubén. Cuando trabajéis con datos, es muy importante ser capaz de contar una historia después con esos datos. Una cosa es el dato en frío, otra cosa es la información que se transmite. Tenemos que ser capaces de adaptar la información que se transmite en cantidad, iba a decir incluso en calidad, sobre todo en forma, en función del receptor de esa información. Ser capaces de contar una historia que tenga que ver con esos datos y que sobre todo esto al final nos permite, como habéis visto en el ejemplo de Rubén, ser capaces de actuar en áreas concretas basándonos en la información que tenemos.
no en impresiones más o menos subjetivas, sino que aquí hay gente que se está quejando de esto, actuamos aquí porque es más prioritario que en esto otro. Tenemos aquí una primera pregunta, Rubén. ¿Qué ¿Qué pasa pasa si hay si el diferentes nivel de idiomas? inglés supone una barrera para este Sí, tipo de técnicas? No, realmente no. Aquí lo que habría que valorar un poco es si los datos se quieren eh, analizar o tratar conjuntamente o por separado, porque muchas veces si la persona está contestando la encuesta en inglés, probablemente es que esté en otro idioma, esté en otro país. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, no creo que no es recomendable unir, por ejemplo, o sacar todas las conclusiones sobre todos los países a la vez, porque bueno, la cultura en los diferentes países puede ser diferente. Entonces, en este caso tendríamos encuestas de salida de un país, las trataríamos en ese idioma, puede ser el inglés, el alemán, etcétera. Y en otro lado tendríamos las encuestas en otro idioma, como puede ser el español y demás, y las trataríamos extrayendo, obviamente, los patrones lingüísticos que nos interesan, am, pero con modelos que tratan en idiomas diferentes. sí. O también se puede hacer una traducción automática de las opiniones que estén en otro idioma y pasarlas todas a un mismo idioma y tratarlos todos en ese idioma. Eso también podría ser una opción. Pero bueno, al final esto no supone un problema, simplemente que hay que determinar muy bien el enfoque que se quiere utilizar en función de la necesidad que se quiere cubrir, ¿no? Fíjate, Rubén, yo aquí diría, me parece, vamos, totalmente cierto lo que has dicho, el idioma no es una barrera. Es más, quien tiene que acabar definiendo cómo queremos tratar esa información en los diferentes idiomas es más el objetivo de negocio. Como decía Rubén, oye, puede tener sentido que cada país tenga su análisis acerca de situaciones de salida, pero puede ocurrir también, y de hecho es muy probable, que en una multinacional en España haya personas que respondan a la encuesta en diferentes idiomas. Y el idioma no será una barrera. En ese caso es la información la que consolidamos, pues en este caso en el país, para dar un resultado. Al final, si me apuráis, es algo similar a lo que ocurre cuando, teniendo un solo idioma, la gente utiliza diferentes términos para la misma cosa. Tienes que ser capaz de interpretarlo. Eso hasta ahora no era posible. Ahora ya con People Analytics, con Machine Learning, es posible. Rubén, Um, tenemos otra. ¿A partir de cuántas opiniones es interesante realizar este tipo de análisis? No hay, yo diría que no hay como un número concreto, o sea, cuantas más mejor obviamente, pero o sea, yo creo que es interesante plantear otra pregunta en respuesta a esta, es decir, ¿a partir de cuántas opiniones es muy difícil sacar conclusiones sobre por ejemplo, sobre las encuestas? Porque yo no tengo ya suficientes recursos para dedicarle a esto. Por ejemplo, si yo solamente soy una persona en el departamento de recursos humanos y tengo 200 opiniones, no voy a tener tiempo para poder leérmelas todas, porque siempre luego se van a ir añadiendo más. Entonces, puede que sea interesante aplicar este tipo de análisis. Obviamente, cuantas más opiniones, las conclusiones pueden ser más interesantes y más llamativas, pero yo creo que al final, o sea, no es implantar tecnología porque sí, ya está, es resolver un problema. Y si estoy teniendo un problema porque con 200 opiniones, que a lo mejor a priori pueden parecer pocas, pero para mí son muchas porque no soy capaz de resolverlas, pues, oye, igual es interesante aplicar este tipo de opiniones, de análisis, aunque sean 200 y no 1000 o 3000. Sí, además, en el área de recursos humanos, en especial, claro, cuando hablas de Big Data, asocias grandes volúmenes, cantidades ingentes de información, ¿no? Muchas veces en recursos humanos hay que prestar mucha atención a lo que también llamamos el small data. Es decir, cómo llegamos a tener información suficiente como para, a partir de unos parámetros globales o más o menos provenientes de información colectiva, cómo somos capaces de actuar luego en el caso de una persona concreta, también teniendo en cuenta su información. Y ahí el procesamiento del lenguaje natural, de lo que incluso una persona de forma individual nos haya dicho, es súper interesante. Ujú. ¿Cómo Mira, recomendáis configurar el cuestionario de salida de forma que se pueda extraer el máximo valor de las opiniones? Eh, pues la verdad, al ser un campo libre,
que la gente se puede expresar un poco, puede poner lo que quiera. Tampoco tienes como demasiado control ahí, ¿no? Porque realmente es un campo de texto que la gente puede expresarse como quiera y aquí muchas veces esto suele suponer un problema porque, por ejemplo, la gente a lo mejor escribe rápido, cometen typos o escriben en mayúsculas y esto ya complica un poco el procesamiento. Pero una cosa que yo vi y me pareció muy interesante fue desglosar un poco las preguntas de campo abierto. Es decir, no preguntar, vale, coméntanos lo que te parece la empresa, sino enfocarla un poco. Es decir, coméntanos qué te ha parecido la compensación en la empresa, qué te ha parecido el ambiente en la empresa, qué te ha parecido enfocar esos aspectos en palabras más concretas. Creo que ayuda mucho porque ya estás definiendo de entrada el aspecto sobre el que la persona va a hablar y todo lo que diga esa persona va a estar en relación a eso que tú le estás preguntando. Eso yo creo que es bastante interesante, ¿no? El especificar un poco más. Obviamente no poner muchas preguntas porque si no las personas obviamente no van a rellenar todas, pero sí que intentar ir un poco más allá y preguntar, vale, ¿qué te parece? Pues lo que nosotros creamos que a lo mejor a priori pueda tener más relevancia, ¿no? Pues el ambiente, la compensación, la flexibilidad, no sé, lo que cada uno considere. Y yo creo que esto está bastante bien. Aquí, Rubén, yo creo que puede ser, aunque las preguntas puedan ser distintas y el enfoque también, tener una estrategia similar a la que recomendamos cuando planteamos encuestas de clima, que es contemplar dimensiones. ¿Por qué tipo de áreas de actividad o de áreas de información quieres conseguir que la gente transmita sus opiniones? Porque así, efectivamente, cuando te están preguntando por un tema concreto, sabes, siempre hay excepciones, ¿no? Pero que la gente suele hablar sobre ese tema en concreto y si los vas guiando por esas distintas dimensiones, al final el análisis de la información es más potente. Muy bien, pues yo no sé si tenemos alguna pregunta más, creo que no. Si es así, mira, puntualidad británica, 16:43. Habíamos dicho que una media horita para la exposición, 10-15 minutillos para preguntas. Muchísimas gracias, Rubén. Muy bien, muy clarito. Yo creo que se ha dado bastante idea de las capacidades que la tecnología pone a nuestra disposición. Me ha encantado lo que has dicho de que al final esto va a conseguir algo, que la tecnología es un medio, no es un fin. Tenemos que ser capaces de resolver un problema o de optimizar una situación, incluso aunque no haya un problema. La tecnología es una herramienta para ayudarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado y estáis en este Agility Talk. Próximamente tendremos otros, ya os iremos contando. Y a vuestra disposición, por supuesto, como siempre, si necesitáis cualquier tipo de información adicional, podéis contactar con nosotros a través de la web de Agility o directamente con Rubén o conmigo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Chao.